Bueno, buenas tardes a todas y a todos los familiares, las hermanas, hermanos, madres, padres, tías que están acá, que siempre nos acompañan. Esto es APET, las charlas a la comunidad, como dijo Lili anteriormente. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener al doctor Eduardo Leiderman. Él es médico especialista en psiquiatría, ¿sí? Él va a ser, tiene un currículum muy largo y él se va a presentar. eh, Ujú. y vamos, es doctor en psicología y es jefe, está a cargo de la guardia psiquiátrica del Hospital Alvear. Así que bueno, doctor, le dejo a usted la palabra y, y que se presente como usted prefiera, que Bueno, sea como... corrijo, corrijo simplemente de que no soy jefe de la Guardia Psiquiátrica, soy jefe del hospital de día, jefe acá del Ah, hospital de día. esta me quedó de emergencia a mí acá, Claro, pero porque bueno, el hospital Alvear es un hospital de emergencia psiquiátrica, ahí pero está. estoy en el hospital de día del hospital de emergencias psiquiátricas. Eh, A ver, un poco por ahí el recorrido mío tiene que ver un poco con el título de esta charla, que son las alteraciones cognitivas que hay en las personas con esquizofrenia y cómo se pueden mejorar. Eh, Básicamente yo, digamos, hice mi residencia y fui jefe de residentes y después empecé a trabajar en el Hospital Alvear, justamente en una sala de internación. Y a los 2 años fui a hacer un fellowship, es un posgrado, digamos, una posresidencia en Estados Unidos, en en el Centro Psiquiátrico del Bronx. Básicamente es el hospital psiquiátrico que hay en el Bronx, en donde hay pacientes, digamos, internados crónicamente, como también pacientes agudos. Yo estaba trabajando principalmente en una unidad que dependía de la universidad, del Albert Einstein College of Medicine, y donde ahí básicamente se hacían investigaciones en pacientes refractarios, tanto medicamentosas como también investigaciones, y ahí fue donde empecé a, en algún momento, enterarme de investigaciones en la cognición de los pacientes, cosa que acá en la Argentina, muy imbuida en el psicoanálisis en los 80, en los 70 también, digamos, ni se hablaba en esos términos en relación a los pacientes con esquizofrenia. Y allí fue que, digamos, empecé a estudiar el tema, digamos, se hicieron investigaciones, participé en un par de investigaciones sobre las alteraciones cognitivas. Luego, digamos, cuando vine a la Argentina, seguí adelante también e hice un par de investigaciones al respecto. A ver, ¿qué son las alteraciones cognitivas? Básicamente son todos los déficits que hay en la incorporación de información en el cerebro, el procesamiento de esa información y la utilización de esa información. Eh, y básicamente podríamos decir que la esquizofrenia, más que un trastorno psicótico, es un trastorno cognitivo. El 98% de los pacientes sufren de problemas cognitivos, que ahora los voy a describir, pero digamos, cuando nosotros pensamos en psicosis, bueno, podemos encontrar que un gran grupo de pacientes tienen episodios psicóticos, por momentos no, digamos, o sea, si tomaríamos ahora a 100 personas con esquizofrenia, algunos estarían padeciendo un proceso psicótico, otros lo tendrían pero en forma más subaguda, y otros simplemente no tendrían en este momento síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones e ideas delirantes. Sin embargo, la mayoría, por no decir todos, seguirían teniendo trastornos cognitivos. O sea que básicamente son como el núcleo de la enfermedad. Esto ya había sido descrito por Kraepelin, el primero que, digamos, pudo en su afán clasificatorio, digamos, pudo entender a la esquizofrenia como una enfermedad, digamos, y la llamó él inicialmente demencia precoz. ¿Y por qué la llamó demencia precoz? Porque él veía alteraciones cognitivas en pacientes precozmente,
digamos, habían, sí, personas con demencia, que esos los estudiaba más bien Alzheimer, que estaba en la otra sala de internación en Múnich, pero Kraepelin estaba atendiendo a pacientes jóvenes, que resulta que veía que tenían alteraciones cognitivas. Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones cognitivas, entonces, que son tan frecuentes y por eso es tan importante que uno las conozca y sepa cómo están interviniendo en el día a día de cada paciente? Por un lado, se determinaron hace unos años, hubo una iniciativa del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos que se llamó Matrix, que básicamente un grupo de personas expertas se pusieron a discutir y ver qué cosas había que tomar en cuenta cuando se estaban estudiando las alteraciones cognitivas en la esquizofrenia, cuáles eran las alteraciones más importantes y eventualmente dieron unos pasos y un protocolo para hacer investigación en eso. A ver, básicamente uno de los mayores problemas es lo que se llama velocidad de procesamiento. Las personas con esquizofrenia procesan los datos en una forma más lenta que las otras personas, que llamemos las personas normales. Bueno, sabemos que el concepto de normalidad es un concepto complicado, pero bueno, llamémosle normales o controles, ¿no? O sea, y ese procesamiento más lento es inclusive tan lento, digamos, preconsciente, o sea, aun cuando la persona, no sé, escucha un ruido, digamos, la persona, el cerebro de la persona con esquizofrenia reacciona, y se puede eso ver con un electroencefalograma, aun cuando todavía no escuchó el sonido, ni él ni la persona normal, digamos que está, el cerebro de la persona con esquizofrenia lo escucha alterado, lo escucha más despacio, lo escucha más tardíamente. Entonces, ese es un problema, digamos, que se observa en la mayoría de las personas con esquizofrenia. Otro de los problemas es el de la atención. Las personas que tienen esquizofrenia les resulta difícil mantener la atención en las cosas, pierden la concentración, o sea, muy difícil mantener la atención. También les resulta difícil seleccionar el estímulo. Cuando hay muchos estímulos, la persona, por ejemplo, hoy en el hospital de día, un paciente pidió salir de un taller y cuando fuimos a preguntarle por qué, decía, estaba aturdido con todas las voces. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en, supongamos, un boliche, en donde hay un montón de voces y de ruido y quiere hablar con el que está el estímulo que quiere escuchar? Y está escuchando una y otra vez los estímulos de todos lados. O sea, a esta persona, a este paciente, que escuchaba las voces de los otros pacientes, se le tornó como muy excesivo y por eso se tuvo que retirar un momento del taller. Entonces, digo, piénsenlo entonces en sus familiares, que a veces los estímulos así tan fuertes les resultan bastante como invasivos, porque no pueden seleccionar qué escuchar o qué no escuchar. Hay eh, un estudio muy interesante en donde que se llama de la onda P50. No voy a relatar todo cómo se llega, pero es un estudio electroencefalográfico. Normalmente, cuando se produce un estímulo, a los 50 milisegundos, o sea, menos de un segundo, se produce una onda positiva en el cerebro. Cuando se produce un segundo estímulo igual, esa onda P50 disminuye. Es como que el cerebro siente, ya conozco este estímulo, entonces voy a reaccionar menos frente a este estímulo. Lo interesante es que en las personas con esquizofrenia, el cerebro reacciona de la misma manera, como si no hubiera existido el primero.
Hay otro ejemplo muy interesante que es el reflejo de sobresalto. Si nosotros escuchamos un ruido intenso, en este mismo momento todos seguramente nos cerraríamos, nos achucharíamos, digamos. Si volvemos a sentir ese mismo sonido en un ratito muy corto, tendríamos esa reacción, pero no tan importante, no tan grande, no tendríamos ese reflejo de sobresalto, así se llama, estaría disminuido. En las personas con esquizofrenia vuelven a tener ese reflejo como si nunca hubieran tenido el primer estímulo. Entonces, fíjense que de alguna manera el cerebro, en forma intuitiva, en forma, digamos, natural, hace uso de la experiencia, de ese primer estímulo que recibe. Pero no es que nosotros pensamos, uy, voy a hacer uso de la experiencia como lo podemos decir naturalmente entre las personas. No, digamos, el cerebro lo hace en forma natural, en forma espontánea. Y en el caso de las personas con esquizofrenia, el cerebro no hace tanto uso de la experiencia. Vamos. Y por otro lado, el tiempo de reacción es siempre mayor. O sea, las personas con esquizofrenia tardan en reaccionar más que las personas que no tienen esquizofrenia. Entonces, fíjense, estamos diciendo, procesan la información más lentamente, les resulta difícil mantener la atención, resulta difícil, o sea, seleccionar el estímulo y les resulta difícil, digamos, o por lo menos reaccionan más tardíamente a un estímulo. Entonces, ya ahí nos vamos dando cuenta que cuando un profesional, un psiquiatra, le hace una receta y le dice a un paciente cómo tiene que tomar la medicación, obviamente que tiene que tomarse un tiempo seguramente mucho mayor que el que se lo toma con otros tipos de pacientes, porque al paciente con esquizofrenia le va a resultar mucho más difícil atender esa prescripción, mantener la concentración en esa prescripción, y si tiene algo para decir, también por ahí se le pasa el tiempo y no lo dijo. Otro de los fenómenos, digamos, de las alteraciones cognitivas que hay es en el problema de la memoria. Y ahí tenemos distintos tipos de memoria. Está lo que llamamos la memoria de trabajo, o memoria operativa, o working memory, son otros nombres con los que se conoce ese fenómeno. ¿Qué es la memoria de trabajo? Si alguien usa computadoras, es como la memoria RAM de la computadora, es decir, la memoria que aparece en un momento, en el momento en la pantalla, la que estamos utilizando, no es toda la memoria que tiene nuestro disco rígido de la computadora, es la que estamos usando en ese momento. El ejemplo más común que se daba de la memoria de trabajo era, pero la verdad que es un ejemplo que ya quedó medio vetusto, pero era cuando nos decían un número de teléfono, leíamos el número de teléfono y lo discábamos. Es decir, estábamos recordando una serie de números que tenían que ser 7, la cantidad de ítems que uno recuerda son 7 más menos 2 ítems, y por eso los números de teléfono que tenían 7 números en su momento, y después, bueno, después se le agregó otro número más, digamos, el 4, pero básicamente, digamos, empezaron con 7 números, fueron decididos que sean de 7 números porque eso era lo máximo que uno podía más o menos recordar en cuanto a números de telefónicos. Ahora, obviamente, con nuestros celulares ya no es necesario recordar teléfono, pero seguramente todos aquellos que son mayores de 50 años saben que durante un montón de años recordaban números fijos de sus conocidos, familiares, sin ningún tipo de problema. De tanto marcarlos, había ya quedado en el disco duro nuestro. Pero cuando uno recibía un nuevo teléfono, básicamente se lo acordaba en ese momento, lo marcaba y después se le desaparecía. Bueno, los pacientes tienen problemas con la memoria de trabajo. Es como no tienen esa memoria de trabajo bien. Les cuesta, digamos, mantener online una determinada memoria. Ahora, fíjense lo siguiente. Mientras yo estoy hablando con ustedes, voy hilando mis oraciones. Lo que yo estoy haciendo es manteniendo en mi cabeza
mi tema, alteraciones cognitivas en la esquizofrenia, y yo voy hilando mis oraciones y mis palabras en función de algo que tengo en la memoria, que es que vine con ustedes a hablar de alteraciones cognitivas. Ahora, imagínense que yo no pudiese mantener eso en la memoria. ¿Qué pasaría como el pensamiento? Y seguramente sería disgregado. O sea, no podría hacer toda una frase continua, porque se me perdería de qué estaba hablando. O sea, ¿no? Que como les pasa, y no, digamos, a mí ya también me pasa alguna vez que me preguntan algo y empiezo a hablar y digo, pero ¿cómo era la pregunta? O sea, de pronto uno se dejó de tener la pregunta online, digamos, pero ahí se torna disfuncional. Eh, entonces, ahí podemos empezar a entender que quizás algunos de los síntomas que nosotros vemos en nuestros familiares, en los pacientes, están relacionados con problemas cognitivos que ellos tienen. Otro de los problemas es la memoria verbal y el aprendizaje verbal. Los pacientes tienen muchas más dificultades para aprender y para recordar. Cuando uno les da una lista de palabras, si uno lo compara con una persona normal, ¿no? Como o control, los pacientes van a recordar muchas menos palabras. Digamos, les va a resultar muy difícil. Y cuando uno les pregunta, decime, ¿cuál fue tu estrategia para acordarte de estas palabras? ¿Qué sé yo siempre cuento, o sea, obviamente que esos test, antes de hacerlo con los pacientes, lo hacíamos nosotros mismos, ¿no? O sea, no lo hacíamos con nosotros. Digamos, no hay peor cosa que hacerle un test cognitivo a un paciente y antes no haberlo hecho uno mismo para saber qué es lo que, cómo uno lo hace, ¿no? Y yo tenía cierta estrategia, o sea, no sé, me decían palabras, conejo, pelota, mesa, silla, entonces yo me imaginaba una silla con una mesa, el conejito agarrando una pelota, y así era como me acordaba las palabras. Cuando le preguntan a los pacientes, no hay estrategia. Mm, Simplemente las que se acordaron. Y como cuando uno trata de acordarse una lista de palabras sin ninguna estrategia, se acuerda muy poco. Básicamente en los talleres de memoria, eso es lo que a las personas les enseñan, a hacer relaciones de las palabras. Hoy justo que estaba supervisando un grupo de residentes y nada, como me pasa con los grupos apenas inician, que no me acuerdo los nombres, entonces les pido que en las primeras veces me repitan sus nombres. Y trato de relacionar, bueno, tal persona o sea, se llama como la hija de la amiga de mi vieja, o sea, trato de hacer asociaciones. Bueno, los pacientes son muy malos para eso, no hacen esas asociaciones. No tienen problemas con lo que se llama la memoria implícita, o sea, cuando aprendieron un hábito, ese hábito lo tienen, pueden decidir hacerlo o no, o sea, pueden decidir comer con tenedor y cuchillo o pueden decidir no hacerlo, pero o sea, esos tienen la memoria. Cuando aprenden digamos, a andar en bicicleta, o sea, pueden tener después el brote esquizofrénico, pero van a saber andar en bicicleta. Ahora, pueden decidir no hacerlo. Lo que les va a resultar difícil, una vez que ya tienen el proceso de esquizofrenia, es aprender a andar en bicicleta. Todos los procesos de aprendizaje se tornan mucho más difíciles. Lo mismo tanto en la memoria verbal, de recordar palabras, como en la memoria visual, de recordar cosas visualmente. Se ve claramente en uno y otro test que las personas, digamos, no recuerdan aquello que vieron o aquellas palabras que escucharon. Y muchas veces meten en la lista palabras, digamos, ajenas, ¿no? Otro de los problemas que pasa es en lo que se llama razonamiento y resolución de problemas. Los pacientes que forman parte de algo más global que se llaman funciones ejecutivas. Los pacientes tienen muchas más dificultades para razonar, para encontrar la lógica para resolver un problema y para planificar. Ahora, ustedes piensen lo siguiente, cuando yo planifico, de vuelta, tengo que tener en mente cuál es mi intención, no sé, hacer una torta.
Que la harina, que los huevos, que el horno, que cuánto tiempo, que la esencia de vainilla, o sea, y lo tengo que hacer en un procedimiento que tiene distintos pasos. Ahora, a uno le puede parecer muy fácil, pero les puedo asegurar, yo que no soy nada cocinero, la primera vez que me dicen cómo hacer una torta, la verdad que me confunde. O sea, lo tengo que anotar. Pará, deja que yo lo anoto y me voy fijando paso por paso. Obviamente que cuando uno ya sabe hacerla, ya está, ni siquiera, ¿no? El clásico este que yo le preguntaba a mi abuela, ¿cómo haces la torta? Y te decía, y pone un poquito de azúcar así. No, no, pero decime la cantidad, necesito. No, 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 pero ella sabía la cantidad de azúcar, la sabía visualmente, o sea, ya la tenía incorporado ese procedimiento y sabía cómo planificar para hacer, sabía qué cosas tenía que comprar para hacer la torta. Bueno, los pacientes son muy malos en eso, o sea, les cuesta mucho hacer una planificación. Acá estamos hablando de una planificación de torta, pero imagínense una planificación de la vida, de a qué hora tengo que llegar para llegar a tal lugar, cuándo tengo que tomar la medicación, qué tengo que hacer cuando me visto, o que si me tengo que bañar antes o después. O sea, todas cosas propias de la vida que uno tiene que planificar, digamos. Pero de vuelta, a los pacientes eso les cuesta. A ver, y cuando yo digo que les cuesta no significa, o sea, seguramente cada uno tiene una experiencia distinta con su familiar. Algunos que dirán, no, bueno, pero esto no le pasa a mi familiar, él planifica bien. Otro dirá, no, mi familiar planifica muy mal. Esto hay una cierta heterogeneidad, pero cuando se ve como grupo, los pacientes como grupo planifican mucho peor que cualquier otra persona, digamos. Eh, por otro lado, digamos, hay otra gran dificultad que está en lo que se llama la cognición social. La cognición social es la manera en que nosotros nos representamos las relaciones con otra persona o con las otras personas. Y eso lo hacemos básicamente con dos funciones. Uno es con la percepción de emociones. Aunque ustedes no lo crean, mientras yo estoy hablando, estoy mirando las pantallitas del Zoom y estoy viendo las caras de cada uno. Y eso a mí me da un feedback. Eh, Veo si la cara es de aburrimiento, veo si la cara es de comprensión, de afirmación, de sonrisa, etcétera. O sea, me es absolutamente necesario. Eso es una cosa, o sea, se lo digo de paso para los que tienen la camarita cerrada, que para el interlocutor es bastante molesto cuando están todas las camaritas cerradas, porque no sabe cuál es la reacción del otro a lo que está diciendo, ¿no? Este, y yo como profesor universitario, la época de la pandemia era terrible porque tenía que estar lidiando con un montón de camaritas apagadas, en donde uno no sabía si el paciente estaba durmiendo, si el alumno estaba durmiendo la siesta o realmente estaba atendiendo. Pero bueno, ahora, los pacientes tienen problemas con la percepción de emociones. Cuando uno le hace test en donde le muestra caras y le dice, esta persona que está enojada, triste, alegre, les resulta difícil, no lo reconocen tan fácilmente. Ahora, fíjense que eso es como un punto clave en el vínculo de una persona con la otra. O sea, digo algo y me doy cuenta o no si esa persona está enojada o si está contenta con lo que le dije. Ahora, imagínense que yo no puedo saber tanto acerca de eso, ¿no? Eh, Me quedo como en ceguera, tengo una ceguera de relación. Y otra cuestión que tienen alterado es lo que se llama otra función cognitiva, que por ahí no es tan, la verdad que en psicología hoy en día se está estudiando mucho, pero no es tan conocida en el medio de divulgación, que es lo que se llama la teoría de la mente. La teoría de la mente es una función cognitiva, como si dijéramos memoria, atención, planificación. Bueno, teoría de la mente. ¿Qué es? Que nosotros digamos, tenemos una idea de que la mente del otro piensa, decide, tiene intenciones, ¿no?
A ustedes les puede parecer eso de perogrullo. O sea, claro, ¿cómo no vamos a tener una idea, una teoría de que el otro tiene una mente, que tiene una intención, que piensa, que tiene deseos? Bueno, eso es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando los chicos son chiquitos, no se dan cuenta que la mente de otro es distinta que la mente de uno. O sea, básicamente piensan que el otro piensa lo mismo que uno. O sea, y eso entonces no llegan a darse cuenta de ciertas cosas como la ironía, como las metáforas. El caso, digamos, más clásico es cuando estamos con un chico que tiene 3 años y 5 meses y subimos al colectivo y le decimos al colectivero, no, tiene menos de 3 años. Y el nene dice, no, ¿cómo si yo tengo 3 años y 3 meses? O sea, es como, él no se dio cuenta por qué estamos diciendo eso. Ahora, ¿por qué no se dio cuenta? Digamos, él no se da cuenta que el colectivero tiene que saber una información distinta que la que él sabe. O cuando pasa al lado de una persona y dice, mirá qué gorda esta. Digamos, uno podría decir, bueno, los chicos son malos. Bueno, en un punto, digamos, tienen menos limitaciones, pero, ¿no? Son más sinceros, como se dice, pero en definitiva, no tienen la vergüenza porque tampoco saben que su palabra tiene un efecto sobre la mente del otro. O sea, que decirle a una persona cuando pasa qué gorda que es esa, le puede producir dolor, ¿no? Ahora, esta teoría de la mente, digamos, es suponerle entonces una intención al otro. Esto fue clave para el desarrollo humano y para la evolución. Y obviamente que en la teoría de la mente, nuestro sesgo, el sesgo de la especie humana, es paranoide. En otras palabras, si yo estoy caminando por la calle y escucho que hay una persona que está detrás mío caminando atrás, hay más posibilidades que piense que quiere hacerme algo a que piense que me quiere abrazar y me quiere decir qué bueno que sos vos como persona. O sea, ahora, eso tiene, por supuesto, un interés evolutivo. O sea, imagínense, yo soy un ser humano en la selva, digamos, un ser humano primitivo, y viene un animal. Para mi supervivencia, ¿qué va a ser mejor? ¿Que yo piense que el animal me va a brindar ayuda o que piense que el animal me quiere hacer daño y por lo tanto voy a tratar en principio de esconderme o tratar de mostrarme que yo puedo contra él, o etcétera? Ahora, la teoría de la mente, o sea, poder, digamos, suponer la mente del otro, me permite a mí vincularme y eventualmente salirme de esa sesgo paranoide. O sea, hablo con el otro, veo que el otro entiendo que tiene una buena intención, o por lo menos supongo que tiene una buena intención, y establezco un vínculo. Ahora, imagínense que yo no tengo una idea de qué es lo que piensa el otro. No tengo una teoría de la mente del otro. Estoy cegado, no sé qué tiene. Por supuesto que lo primero que voy a pensar es que el otro me quiere hacer daño. O sea, o sea, la especie está preparada para eso. Primero, pensar que el otro quiere dañar. Los pacientes con esquizofrenia tienen problemas para percibir las emociones de los demás y para tener una buena teoría de la mente de los demás. Esas dos condiciones son las condiciones esenciales para guiar nuestras relaciones con las otras personas. Por eso, digamos, también está eso en el núcleo, en el core de los vínculos, de las alteraciones de los vínculos que tienen los pacientes con las demás personas, digamos. Y por eso pueden suponer que alguien quiere dañarlos cuando nunca apareció tal intención. O viceversa. Pueden suponer que el otro es absolutamente solidario y por eso los hace tan vulnerables, porque a lo mejor, digamos, el otro no es tan solidario como pensaron, ¿no? Entonces, eso, de hecho, bueno, todos saben que los pacientes con esquizofrenia son más víctimas que victimarios de violencia, porque justamente tienen una cierta candidez, porque no pueden registrar bien la mente del otro. O
sea, no pueden captar que el otro quizás les quiere hacer mal. O lo captan de pronto, o piensan que les quiere hacer mal sin tener ninguna idea. ¿Entienden? Tienen una ceguera de eso. Ahora, estos son, digamos, los problemas más importantes, digamos, de alteraciones cognitivas que tienen las personas. Ahora, en la esquizofrenia se sabe claramente, aún si una persona empezó su esquizofrenia con una inteligencia muy grande, y hay muchos casos, siempre ella, comparado con otro hermano, siempre va a ser menor. O sea, la esquizofrenia en un punto produce un derrumbe intelectual, ¿no? Ahora, ese derrumbe intelectual no empezó en el momento en que tuvo el primer episodio. De hecho, seguramente muchos de sus familiares tienen una historia de repitencias, de haber repetido años en el colegio, ¿no? Más allá de las alteraciones conductuales que aparecen previas al primer episodio, pero en general hay una historia de haber repetido grados o repetido años en la secundaria. Digamos, eso es algo bastante frecuente que se da. ¿Por qué? Porque esas alteraciones intelectuales ya empezaron de antes, digamos. En, en general, digamos, ya desde que la persona con esquizofrenia nace, ya tiene retraso en ciertos hitos, en los hitos motores, por ejemplo. Se sabe como grupo, las personas con esquizofrenia levantan la cabeza un mes más tarde, se paran un mes más tarde, empiezan a gatear un mes más tarde y empiezan a caminar un mes más tarde. Ahora, obviamente, yo como padre, si mi hijo camina un mes más tarde, no al año, sino al año y un mes, tampoco no me voy a rasgar las vestiduras y decir, uy, ya está, tiene esquizofrenia. No, 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 es algo absolutamente inespecífico. Pero cuando uno ve los pacientes de hoy y va a fijarse qué pasó en ese primer año de vida, encuentra como grupo, de vuelta digo, individualmente pueden haber tenido distintos resultados, pero como grupo en general tuvieron un retraso en los hitos motores. Y yo digo los hitos motores porque en el primer año de vida uno, digamos, sabe de la mente del cerebro del chico por lo que hace sus movimientos. O sea, no lo sabe por el habla, el chico todavía no habla. Sabe por lo que hacen sus movimientos, cómo levanta la cabeza, cómo se sonríe, cómo gatea, cómo camina, cómo se para, cómo controla esfínteres. Después empieza a saber lo que pasa en su mente porque habla, pero hasta que no habla, lo sabemos por los movimientos. Si llora, si grita, si, etc. Entonces, tenemos que son trastornos bastante importantes que están en la mayor parte de los pacientes, que empiezan antes, muchísimos años antes de que empiece el primer episodio. Cuando aparece el primer episodio se produce un derrumbe claro, digamos. Esto ya lo había visto el mismo Kraepelin, el primero que describió la demencia precoz. Y después, a lo largo de la vida, pueden pasar distintas cosas. Antiguamente se pensaba que la mayoría de los pacientes con cada episodio tenía un defecto mayor. O sea, que el defecto intelectual iba siendo cada vez mayor a medida que pasaba el tiempo y con cada brote. Hoy en día se sabe que en el 50% aproximadamente de los pacientes, una vez que empezó la enfermedad, esas alteraciones se mantienen igual. No empeoran, tampoco mejoran, pero no disminuyen. En un 40% hay una muy leve disminución a lo largo del tiempo de esas facultades cognitivas. Y en un 10% sí hay una caída importante cada vez y cada vez están peor cognitivamente. Por supuesto que las personas, cuanto más tempranamente iniciaron la esquizofrenia, mayores problemas cognitivos van a tener. O sea, de alguna manera, cuanto más se retrasa el, el comienzo de la esquizofrenia, el primer episodio, mejor va a ser la evolución. Y hablando de evolución, eso también es importante a saber porque
Las, los trastornos cognitivos están asociados fuertemente con la evolución de las personas. Cuando yo veo a un paciente, voy a saber cómo va a ser su evolución a lo largo de su vida, no tanto por cuántas alucinaciones o cuántas ideas delirantes tiene. Lo que me va a guiar mucho mejor es cuáles alteraciones cognitivas tiene hoy en día. Cuantas más alteraciones cognitivas tenga, yo sé que la evolución va a ser peor. Cuanto mejor, o sea, mejor esté en la cuestión cognitiva, mejor va a ser su evolución, mejor va a ser su funcionalidad, mayor va a ser su calidad de vida, menos hospitalizaciones va a tener. Esto es algo que se ha estudiado muchísimo y hoy en día está muy claro. La evolución de las personas dependen de su perfil cognitivo. Ahora, eh, tenemos entonces, digamos, ¿por qué se producen estos problemas cognitivos? Bueno, hoy en día todavía no se sabe. Se cree que hay un desbalance entre fenómenos excitatorios e inhibitorios del del cerebro, y ese desbalance haría que, digamos, hay lo que se llama señal ruido, digamos, es como para nosotros tener las funciones cognitivas, nuestro cerebro tiene que dejar de hacer ruido y tiene que haber un determinado lugar donde se concentra, digamos, las funciones de las neuronas. Pero imagínense ahora que todas las neuronas están descoordinadamente excitadas. Es como que hay mucho ruido y se cree que eso tiene que ver con parte de las alteraciones cognitivas que tienen los pacientes. Lo traté de explicar lo más fácilmente entendible, obviamente que tiene una complejidad mayor en donde aparecen circuitos de glutamato, de dopamina, pero prefiero no entrar en eso. Eh, las, claramente se sabe que las personas que tienen más trastornos cognitivos tienen más agresividad y menos conciencia de enfermedad. O sea, cuanto más alterado está cognitivamente, menos conciencia de enfermedad va a tener. Y cuanto mejor esté cognitivamente, mayor conciencia de enfermedad. Y ustedes saben que la conciencia de enfermedad está asociada con cómo hace el tratamiento. Digamos, porque una persona con conciencia de enfermedad va a estar mucho más predispuesto a hacer el tratamiento. Puede estar también mucho más triste y mucho más deprimido de saberse en esa condición, pero va a estar más predispuesto a hacer el tratamiento. Eh, Claramente, digamos, las personas con esquizofrenia refractaria, aquellas que no respondieron a distintos medicamentos, tienen más alteraciones cognitivas. Y ya que hablamos de medicamentos, que nos quedan unos pocos minutos y doy lugar a las preguntas, eh, los medicamentos en sí, digamos, en general han sido bastante neutrales en cuanto... Uy, esperen un segundito que tengo que... han sido bastante neutrales, pero me tienen que disculpar 2 minutos porque tengo una urgencia. 2 minutos. Eh, disculpen, ¿eh?
Es un minuto más y ya estoy de vuelta. Bueno, perdón. Decíamos que en general los medicamentos han sido neutrales. Se sabe que el haloperidol y la clozapina son en general los que producen más problemas en la cognición, que no son tantos, o sea, la enfermedad per se produce las alteraciones cognitivas, pero se ha visto en muchos casos que el haloperidol y la clozapina pueden agravar alguna de esas alteraciones cognitivas. Pero vuelvo a decir, obviamente que eso no necesariamente implica entonces que uno no va a tener que dar esos medicamentos si son necesarios, ¿no? O sea, obviamente como siempre es una balanza entre los beneficios que pueden dar esos medicamentos y los perjuicios. Y esa es la balanza que hay que hacer en cada caso. También se sabe que los medicamentos que tienen más efecto anticolinérgico tienen este, peor, digamos, resultado en los test cognitivos, ¿no? Ahora, por último, ¿y qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes con eso? Bueno, en principio, primero en saberlo. Saber que, digamos, uno supone en la persona con esquizofrenia que es un cerebro que atiende, comprende, memoriza y planifica, razona de la misma manera que lo hacemos nosotros. Bueno, pues eso no es así, digamos. Entonces, tener la comprensión de ese fenómeno. Aceptar que a veces uno va a tener que explicar las cosas varias veces, que a veces dijimos algo y la persona no pudo atenderlo, o pensar que a veces el estímulo le reverbera tanto que necesita un momento de tranquilidad. Digamos, en principio eso. Ahora, básicamente hay dos cuestiones que uno podría decir nunca van a venir mal. Uno es lo que llamamos la remediación cognitiva, que acá en la Argentina no hay un programa específico de remediación cognitiva, que son talleres cognitivos, o sea que hacen específicamente como un tratamiento cognitivo sobre esas dificultades. Hay, o sea, obviamente que hay lugares donde tienen, digamos, rehabilitación cognitiva, pero no la tienen especificada para las personas con esquizofrenia. Tienen, sí, talleres de memoria, talleres para la atención, etcétera, pero digamos, no tienen todo un programa para la esquizofrenia, por lo menos que sea conocido. Y ahora, no piensen que esto pasa en la Argentina. En Estados Unidos mismo hay 8 o 9 lugares, o sea, en todo Estados Unidos, en Europa hay, en Francia principalmente, alguno en Inglaterra, no mucho más. O sea, no es que nosotros carecemos de eso y en todos los lugares del mundo está absoluto, no. La otra cuestión es el ejercicio físico. El ejercicio físico, ustedes saben, hoy en día se sabe, por ejemplo, para las personas dementes es mucho mejor salir a caminar en términos de cognición que hacer sudokus. O sea, eso indiscutiblemente, digamos, el ejercicio físico se sabe que mejora la cognición. Y está probado en las personas con esquizofrenia. Mejora la cognición, se vio, por ejemplo, un estudio, pacientes que hacían ejercicio, el hipocampo aumentaba de tamaño y tenían mejor memoria por hacer ejercicio físico. Entonces, es muy importante que nosotros le digamos, o sea, obviamente ni que hablar todos los beneficios cardiovasculares, eso ya lo sabemos, no es algo nuevo, pero el ejercicio físico produce muchos beneficios cerebrales, digamos, en la cognición, en la vasculatura, en el flujo sanguíneo del cerebro. Es muy importante para todos, pero para nuestros pacientes con esquizofrenia, mucho más. Y por último, lo dejé para último, medicamentos. La verdad que los medicamentos para la cognición en esquizofrenia han fallado una y otra vez. O sea, todos los estudios que se han hecho de medicamentos para la cognición específicamente no han sido buenos. Últimamente hay una droga que está estudiando Beringer, el laboratorio Beringer, que se llama iclepertina, está
en este momento está terminando la fase 3, o sea, la última fase de investigación, aparentemente con buenos resultados para la memoria de trabajo. O sea, no sería un medicamento único, sería a la persona que tiene particularmente problemas en la memoria de trabajo, se le daría esa droga. Pero vuelvo a decir, es una droga que recién se está terminando la investigación. Hasta que aparezca en el mercado, van a pasar seguramente unos cuantos meses, por no decir años. La otra es el Luvadaxistat, es otra que está todavía en fase 2, o sea que para que llegue todavía van a pasar más años. Y por último, la memantina, que es una droga que existe hoy en día, que se usa para el Alzheimer y que se vio, pero mínimamente, que tiene ciertos beneficios cognitivos, pero no enormes. O sea, de vuelta, ustedes piensen que esto es algo, es un proceso, el proceso cognitivo que se va haciendo a lo largo del tiempo, ya les dije, desde que inicia la vida. Entonces, pensar que solamente con una sustancia química vamos a resolverlo, no, o sea, no va a ser. O sea, lo cierto es que no lo vamos a resolver con una sustancia química solamente. Se van a necesitar distintas intervenciones cognitivas, ejercicio, químicas, etcétera, para producir la mejoría cognitiva. Bueno, y con esto, digamos, es un poquito lo que les quería comentar, y doy lugar entonces a las preguntas. Bueno, ahí vi que me estaban haciendo varias preguntas. Voy a abrir el chat. Déjenme ver. Oh, oh, ahí. Esperen que voy a ir a la primera. Yo las Eh, copié en un Word, si quiere, doctor, se las paso por el chat del... Pero bueno, si no, acá dice, ¿cómo se podría notar la diferencia entre la falta de teoría en la mente en el autismo y la esquizofrenia? ¿El síntoma se percibe de la misma forma? De ya, muchas gracias. Buenísima la pregunta. La teoría de la mente, en realidad inicialmente se estudió en los chimpancés, digamos. Se quería saber si el chimpancé tenía eso, digamos. Después se empezó a estudiar el autismo. En el autismo directamente no hay teoría de la mente. El chico no tiene, o sea, no piensa que está lidiando con la mente de otro. Y, digamos, la persona con esquizofrenia no es tan absoluto como en el chico autista. Eh, Podríamos decir que esa quizás sería la diferencia, que no es una ausencia absoluta, pero, digamos, está claramente alterada. Acá dice, mi hija caminaba en puntas de pie cuando era bebé y luego empezó a caminar bien, pero ahora tiene diagnóstico de trastorno mental no especificado. No, eso, la verdad, no voy a hacer un diagnóstico de vuelta. Es lo que habían hablado al principio las interlocutoras, que no, de ninguna manera puedo hacer un diagnóstico simplemente sabiendo si un chico caminó de punta de pie o no, digamos. Sería absolutamente absurdo hacer un diagnóstico de esa manera. No, este, no lo puedo hacer y estaría en desacuerdo con cualquier persona que hiciera un diagnóstico de esa manera, digamos, ¿no? Eh, ¿Se evita el deterioro cognitivo con los antipsicóticos? ¿Hay alguna otra medicación o vitamina que ayude a evitar o mermar el deterioro? Bueno, creo que contesté esa pregunta con lo último que dije. Los antipsicóticos no evitan el deterioro cognitivo. Eh, de hecho, por eso dije, podría inclusive agravarlo, pero no lo va a evitar, lamentablemente. Acá me hacen una pregunta que es más general, no es específica del tema. Si la enfermedad es orgánica en términos de funcionamiento cerebral. Bueno, les diría que hoy en día se sabe que la enfermedad tiene un fuerte componente hereditario de tipo genético, pero no un gen. O sea, eso no existe tal cosa. Es un grupo de genes que se juntaron de una manera que resultó nociva para esa persona, pero que normalmente esos genes están en la población y no necesariamente son nocivos. Digamos, ustedes saben que, de hecho, eh, esos genes, ustedes saben que las personas con esquizofrenia tienen menos
menos hijos que el resto de la población. Sin embargo, el porcentaje de personas con esquizofrenia sigue siendo el mismo en el mundo. Es ubicuo, digamos, sigue siendo el mismo, más o menos 0,6, 0,8% de la población. Sin embargo, a pesar de que tienen menos hijos, las personas con esquizofrenia, sin embargo, no hay menos cantidad de personas con esquizofrenia a lo largo de las generaciones. Eso significa que las personas que no tienen esquizofrenia tienen esos genes. Digamos, lo que pasa es que cuando se juntan de una determinada manera, dan esa vulnerabilidad. Y después, con problemas que pasan a lo largo de la vida, que pueden ser desde traumatismos en el embarazo, en el parto, gripe, digamos, en el segundo trimestre de embarazo, hambruna, desnutrición en el segundo trimestre de embarazo, traumatismos cerebrales en la infancia, eh, uso de drogas, cannabis principalmente, todo eso puede confluir en que la persona con esa vulnerabilidad genética que tiene se desarrolle la esquizofrenia. Ustedes saben que lamentablemente en la Alemania nazi, antes de que empezasen con los campos de concentración, donde mataron, bueno, millones de personas, antes mataron a todas las personas que estaban en los institutos mentales, dentro de ellos personas con retraso mental y personas con esquizofrenia. O sea que en Alemania, después de apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, ya casi no existían personas con esquizofrenia. Sin embargo, pocos años después, cuando se veía cuántas personas nuevas con esquizofrenia estaban apareciendo en los distintos países de Europa, en Alemania estaban apareciendo más personas con esquizofrenia que en el resto de los países. Eso nos muestra que no es solamente genético, digamos, porque podríamos decir todos los genes de las personas con esquizofrenia ya no estaban más. Sin embargo, digamos, habían más personas que estaban desarrollando esquizofrenia. O sea, había seguramente ciertas cosas del medio ambiente que daban lugar a la esquizofrenia. O sea, entonces, con respecto a esa pregunta, hay cosas orgánicas, sí, digamos, y hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento cerebral, y a medida que podemos ver mejor el funcionamiento cerebral, vamos encontrando más cosas en relación a la esquizofrenia. Y también hay cosas que tienen que ver con la crianza, y en eso pongo tanto cosas biológicas como psicológicas, obviamente. Bueno, acá me preguntan si sabiendo los trastornos cognitivos se puede mejorar con una nueva medicación. Creo que ya respondí eso. ¿Se puede reeducar al paciente para recuperar las funciones cognitivas? Bueno, esto que yo digo, hay lo que se llama la rehabilitación cognitiva. Ahora, la rehabilitación cognitiva no va a llegar como al normal, digamos, va a mejorar, pero no va a llegar al normal. Pero a veces no se puede mejorar se puede hacer un andamiaje, o sea, no se puede mejorar una función, pero se puede mejorar otra, o apoyar en otra cosa. Digamos, qué sé yo, por ahí yo no le puedo mejorar la memoria de qué cosas tiene que hacer a la mañana, pero puedo ponerle un papel en el espejo del baño donde diga los distintos pasos de lo que tiene que hacer. Se tiene que cepillar los dientes, se tiene que poner el desodorante, o sea, y entonces de alguna manera le pongo un andamio, digamos, no le resuelvo el problema de memoria de una manera, pero se lo resuelvo de otro. Acá alguien me pregunta si los antipsicóticos tomados durante 30 años, ¿qué daños hacen al colon o al estómago? No, digamos, no se pueden tomar durante años y años y décadas y no necesariamente van a producir un daño en el... A ver, entiendo que estamos hablando de antipsicóticos, o sea, después hay distintos y corticoides pueden producir úlceras, etcétera. Bueno, hay un montón de medicamentos que pueden producir efectos, pero en general, digamos, los antipsicóticos no producen daños. Ahora, pueden producir cambios en el funcionamiento, o sea, muchos antipsicóticos, como la clozapina, producen una constipación muy importante. Pero bueno, no es que es un daño. O sea, la constipación puede producir un daño, pero digo, en sí no es un daño físico que le produce al intestino. ¿Qué estudios de imágenes o de laboratorio nos ayuda a controlar la enfermedad? No, los exámenes de imágenes o laboratorio no nos ayudan a controlar
nos permiten ver cómo está el paciente y en función de eso vamos a implementar distintas medidas. Pero con respecto a las imágenes, yo les diría lo siguiente. Obviamente que siempre es bueno cuando una persona tiene un primer episodio psicótico poder hacer un estudio con tomografía o resonancia, según el caso. Eh, pero no es necesario, y si aparece de pronto alguna otra cosa rara, vale la pena hacerlo, pero si no, no es que sea necesario todos los años hacer una tomografía, no, eso no. Digamos, en algunos casos vale la pena hacer un electroencefalograma para chequear, en algunos casos complicados, si hay síntomas que obedecen a cuestiones epilépticas, y en ese caso también a veces es necesario hacer eso. Pero eso, y los exámenes de laboratorio tienen que ver principalmente con que los medicamentos que toman producen alteraciones metabólicas, glucemia, colesterol, triglicéridos, y eso hay que controlarlo y eventualmente tratarlo, ¿no? Bueno, acá de vuelta me preguntan una cosa personal, no. eh, Bueno, si tengo referencias de la citicolina en esquizofrenia, sí, alguna vez la vi mencionar, pero no hay una, la verdad que no es contundente los beneficios. Acá me preguntan si las vitaminas ayudan o no. A ver, lo que ayuda es tener un buen nivel de vitamínico en el cuerpo. Y si uno tiene una dieta variada y nutrida, ahí recibe todas las vitaminas. Todo el invento de las vitaminas en personas adultas no tiene mucho sentido. Sí, podría tener en una mujer embarazada, en un niño desnutrido o en una persona ya adulta mayor que no está comiendo adecuadamente. En todas las otras personas adultas que comemos adecuadamente, frutas, verduras, carne, huevo, lácteo, qué sé yo, vamos a recibir todas las vitaminas que necesitamos, no necesitamos complementar esas vitaminas. Y hasta lo que se sabe, digamos, la esquizofrenia no tiene que ver con una falta de vitaminas, así que no tendría sentido dar vitaminas. O sea, mientras está la persona bien nutrida, no es necesario complementar. Acá me preguntan si algún paciente llega a estar estable dentro del diagnóstico. Sí, digamos, la estabilidad, claro, muchas personas la consiguen. Así que sí, es una. Acá dice el complejo de vitamina B ayuda a la memoria. De vuelta, si está comiendo bien, no necesita ningún complejo de nada. En el caso del haloperidol inyectable, ¿sería recomendable pedir el cambio a otra droga de larga duración al psiquiatra? Eh, a ver, si está tomando el haloperidol, lo está tolerando y está controlada la enfermedad, ¿por qué habría de cambiar el medicamento? O sea, así como dicen, equipo que gana no se cambia, bueno, medicación que controla la enfermedad y que no produce efectos adversos, no se cambia. O sea, eso es una máxima absoluta, digamos. Tengo que tener un muy buen motivo. Por favor, cuídense de esto de, no, porque yo quiero tomar la última que salió. La última que salió no es necesariamente la mejor para esa persona, digamos. Entonces, digamos, ¿tiene sentido cambiar la medicación? Si la medicación que uno toma está produciendo efectos adversos muy grandes o si la medicación que uno toma no le está produciendo los beneficios que uno quiere. Pero si ambas cosas pasan, hay que seguir tomando esa. Es lo mismo cuando el diagnóstico de psicosis con el de esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿no? Hay otros cuadros de psicosis y bueno, hay que hacer el diagnóstico correspondiente, digamos, ¿no? ¿La remediación cognitiva sería posible en forma virtual si uno puede conseguir en otro país? Yo diría que si alguien quiere hacer remediación cognitiva, puede acercarse a lugares como Fleni y NECO, donde hacen rehabilitación cognitiva, y quizás ellos les pueden armar a la persona cierto paso por distintos talleres, no necesita hacerlo virtual, digamos. La verdad que desconozco si hoy en día hay algún lugar donde se haga virtual. Sí, les puedo decir que se hace virtual en el sentido de que se usan computadoras en muchos casos para hacer los test, para hacer el entrenamiento, pero
entiendo que se hace presencial. Van al lugar donde lo hacen, no es que se lo mandan a la casa el programa. ¿Qué estudio deberíamos realizar para conocer el estado de deterioro cognitivo? Bueno, digamos, hay hoy en día bastantes psicólogas, psicólogos que hacen, digamos, que se especializaron en lo neuropsicológico y hacen test. Y ellos son los que saben mejor cómo evaluar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Así que básicamente es así, una evaluación neurocognitiva para una persona con esquizofrenia. ¿No? Tiene algunas características por ahí que van a ser distintas a una persona con Alzheimer, pero algunas que son semejantes. Mi hermano no aplica la lógica. Es por la medicación, no entiendo muy bien qué significa que no aplique la lógica, pero si podemos pensar que no es lógico en muchos casos, eso no tiene que ver con la medicación, como lo dije, tiene que ver con la enfermedad. Digamos, la enfermedad altera la intelectualidad, altera el razonamiento, altera la resolución de problemas y por eso tiene que ver con la lógica. Y por eso los pacientes tienen muchas veces problemas para entender metáforas, para entender chistes. No es que no entienden ningún chiste, ni tampoco es que no pueden hacer un chiste, pero hay veces que se quedan, digamos, uno hace un chiste y se quedan sin entenderlo, digamos, ¿no? Con una buena intervención en varias áreas se recupera la función cognitiva. Bueno, como dije, no se recupera al tope como una persona normal, pero puede mejorar bastante. Eh, bueno, acá me preguntan qué herramientas podríamos utilizar como familiares para ayudar remediación cognitiva. Bueno, vuelvo a decir, son como distintos programas de rehabilitación cognitiva, que eso uno normalmente no lo hace, pero vuelvo a reiterar, salir a caminar con su familiar, eso ya están haciendo rehabilitación cognitiva. O sea, ya solamente el hecho de caminar 1 hora diaria, eso es muchísimo lo que ustedes están haciendo por esa persona si logran convencerlo que por lo menos camine 1 hora diaria. ¿La olanzapina puede traer deterioro cognitivo? Sí, puede actuar sobre la cognición. No es el que más produce deterioro cognitivo, pero puede ser. Pero vuelvo a decir, el grueso del deterioro cognitivo no es por la medicación, de ninguna manera, es por la enfermedad. Por favor, no vayan ahora a decir, deje la medicación porque produce deterioro cognitivo. No, por favor, que no se entienda mal lo que yo digo. O sea, el deterioro cognitivo es por la enfermedad. La medicación a veces puede agravarlo un poco. A veces, de vuelta. Pero es más el beneficio que hace la medicación que el perjuicio. ¿Se puede ver en ecografías o otros estudios durante el embarazo si hay predisposición a desarrollar esquizofrenia? Cero. No, eso no se puede saber. Obviamente, si los dos padres tienen esquizofrenia, puedo suponer, y hay tablas de eso, de cuál es el porcentaje. Digamos, tiene seguramente los dos padres con esquizofrenia, el hijo va a tener un 40% de probabilidad. Un hermano gemelo con esquizofrenia va a tener 50% de probabilidad, el hermano gemelo. Un padre con esquizofrenia va a tener 18% de probabilidad. Un hermano mellizo o un hermano con esquizofrenia, 18% de probabilidad. O sea, es probabilidad. O sea, eh, bueno, acá de vuelta me preguntan una cosa personal que no la voy a contestar. ¿Existe una relación entre convulsión prolongada y aparición de esquizofrenia posteriormente? Bueno, ustedes saben que Cerletti, que es el que inventó el TEC, ¿no? La terapia electroconvulsiva, él tenía la idea de que las personas con epilepsia sufrían menos esquizofrenia, cosa que no es verdad. Pero ese fue el motivo por el cual decidió que, ¿por qué no le inducimos convulsiones a las personas con esquizofrenia? Porque a lo mejor eso los ayuda para salir de la esquizofrenia. Bueno, la terapia electroconvulsiva hoy en día es un tratamiento que ha sido probado, pero lo que no ha sido nunca probado es que las personas con esquizofrenia tienen menos epilepsia, pero tampoco necesariamente tienen más epilepsia, digamos. No veo que haya una relación entre convulsión prolongada y esquizofrenia. Bueno. eh,
Acá me preguntan otra cosa, si se puede revertir el tema de enuresis con clozapina, o sea, vamos para otro tema. Este, no sé, puedo decir básicamente una oración en relación a eso. A ver, el tema de la enuresis es como el tema de la enuresis cuando uno tenía hijos chiquitos, o sea, tratar de que tome poco líquido después de las 5 de la tarde, digamos, que vaya a orinar antes de dormir. Aparentemente tiene que ver con una sedación tan grande que produce la clozapina que no, o sea, uno normalmente, y yo a medida que voy creciendo, que necesito recurrir al baño a lo largo de la noche, claro, me despierto y voy, porque algo de la vejiga me hace resonar y me despierta. El problema es que las personas por ahí no tienen ese resonador, digamos, porque están muy dormidos, entonces por eso se produce la anuresis. Pero bueno, una manera de resolverlo es eso, básicamente. Eh, Bueno, a ver, sigo. Acá me preguntan, ¿cuál es la dosis mínima eficiente para mantener al paciente sin síntomas positivos? ¿Cómo se puede saber cuál es la dosis mínima eficiente para ese paciente? Bueno, ahí yo les diría, y creo que con eso terminó la cantidad de preguntas, yo les diría la dosis, o sea, lamentablemente, si bien nosotros nos basamos en datos científicos, hay mucho del tratamiento de las personas con esquizofrenia que es artesanal. ¿Qué quiero decir con artesanal? Que es desastre, ¿no? O sea, de medida para cada paciente. Entonces, hay dosis mínimas efectivas en todos los medicamentos, pero ¿cuál es la dosis efectiva para cada persona? Cada psiquiatra con su paciente tiene que averiguarlo, digamos. Y a veces uno tarda en averiguarlo. No es una cosa que la pega rápidamente, digamos. Nosotros usamos una palabra que a los pacientes y a los familiares no les gusta mucho, que es prueba terapéutica o ensayo y error, pero lamentablemente eso es lo que hay que hacer. Pero les puedo decir lo siguiente, eso no solamente en esquizofrenia y en psiquiatría. A mí, un amigo mío que me dedica para la presión alta, y también probó una, me bajaba, pero no tanto, entonces probó otra, y después probó otra, y aumentó la dosis, y bajó la dosis. O sea, eso se hace en toda la patología, digamos, clínica, no solamente en la patología psiquiátrica. Entonces, bueno, forma parte de la experiencia médica, digamos, y por eso se dice que la medicina es ciencia y arte, ¿no? Porque usamos datos científicos, pero también aplicamos el arte, digamos, para llegar al mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. A ver, no sé si aparecieron, me parece que aparecieron un poco más. Un buen medicamento para la insolación excesiva que produce la clozapina. A ver, básicamente, en general, la salivación excesiva se produce más a la noche. Ahí yo no diría, no vale la pena usar medicamento a la noche, poner una toallita en la almohada y con eso resolverlo. Y si no, hay gotas oftálmicas, gotas de atropina, que se pueden poner en la boca, o sea, no tragarlas, no. Poner en la boca alrededor y la atropina produce sequedad vocal. Son gotas oftálmicas, son bastante caras, digamos, y hay que usarlas poquitas gotas en el dedo y rodear, o sea, ponérsela alrededor de la boca y eso disminuye la salivación. Sí, la clozapina es uno de los antipsicóticos que más produce la cialorrea o hipersalivación. Que es distinto que la que producen otros tipos de antipsicóticos, porque otros tipos de antipsicóticos producen la cialorrea simplemente porque la persona no traga, traga más lentamente la saliva. Pero con la clozapina no pasa porque no trague, porque trague elegantemente, sino porque la clozapina, por un efecto particular que tiene, estimula la liberación de saliva de las glándulas salivales. Bueno, gente, a ver, quiero obviamente agradecer muchísimo a PEF que me dio este espacio. Espero haber sido claro. A veces cuando uno tiene que comprimir
un montón de datos es medio difícil y también llevarlos a un idioma que pueda ser entendible, digamos. Así que les voy a pedir también disculpas si no lo logré en algún momento. No, doctor, por favor, porque la verdad que es una charla impresionante. Estábamos hablando de eso, todo muy claro. Estuvo el doctor Gargolov también, Sí. diciendo la claridad. O sea que también hay un colega ahí Sí, sí. escuchando. Desde ya agradecerle, invitarlas a las familias a hacer psicoeducación. Muchas de estas preguntas se responden cuando uno empieza a entender todo esto, ¿no? Que estamos viviendo. Sobre todo esta charla fue muy importante para responder desde el lugar profesional cosas cotidianas que nos pasan y que las familias preguntan porque falta conocer. Y a veces necesitamos un profesional que explique tan bien como usted, que sepa tanto aparte, y que no sea de parte de las familias, que a lo mejor ya tenemos un poquito de experiencia y ya pasamos por esa etapa y ya estamos más cancheros, ¿no? En decir, bueno, esto es así, acompañamos de esta manera y está bien que sea así. A ver, esto y que el doctor Gargolov sabe muy bien, los talleres de psicoeducación son esenciales. Han mostrado disminuir el 50% de las hospitalizaciones. El 50%. No hay, digamos, elemento tan contundente como lo es la psicoeducación, que es un elemento muy fácil, digamos, que implica que los familiares sepan de la migración, que tengan una alerta claro, que entiendan y que puedan ayudar y también se puedan cuidar, porque también un cuidador tiene que saber cuidarse, digamos, porque va a tener que cuidar a su familiar por muchos años y por lo tanto tiene que estar bien en su salud mental propiamente para poder ayudar al otro. Así que, digamos, es sumamente importante que todos encaren la psicoeducación familiar y porque además es una cuestión de ética y de derechos, o sea, el derecho que tiene un familiar y el paciente de saber sobre su enfermedad, de saber qué está bueno para un tratamiento, qué no está bueno para un tratamiento, aprender a distinguir cuando uno lee en revistas, diarios, qué es lo que es bueno y qué es cualquier invento, y también poder saber los lugares en Google que vale la pena entrar y cuáles no sirve, digamos, y van a dar cualquier dato que solamente nos van a confundir y nos van a angustiar más. Así que eso, digamos, un taller de psicoeducación justamente ayuda a eso, digamos. Así que, bueno, nada. Bueno, Eh, muchas gracias por aportarnos un poquito más para transmitir y decirles a todas las familias que están hoy que se puede vivir bien con un familiar que tiene esta patología, ¿sí? Aunque tenga estas tan interesantes temas cognitivos, eh, se puede estar muy bien y hay que apostar a eso. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los familiares y doctora, a usted. La verdad que siempre bienvenido a la casa y hasta otra vez que lo bueno, podamos tener acá, que podamos tener esta gratificante visita. bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo Una, dejamos, lo liberamos. Bueno, una palabrita, nada ah, más. Sí, Felicitarlo Pedro. sí, sí, a Eduardo, realmente una charla muy buena, muy práctica, muy clara y que, bueno, como puse en el mensaje, seguramente va a ayudar muchísimo a los familiares a entender mejor qué le pasa a su ser querido y cómo manejarse frente a las situaciones cotidianas de convivencia, ¿no? Así que brillante, brillante. Un apoyo bueno, a este muchas tipo gracias, de Pedro. iniciativas. Bueno, ustedes saben, el doctor Gargolov es un ferviente impulsor de todo lo que tiene que ver con la psicoeducación para los familiares y ha hecho y hace
un montón de cosas en ese sentido, así que bárbaro, buenísimo. Bueno, Bueno, Gracias, Pedro. Alberto. Muchas gracias por estar en esta charla, hasta participando, luego. escuchando. Gracias. Chau, chau. Bueno, gracias a toda la familia.